Buenos días, Pedro. Buenos días, Juan. Comenzamos nuestra Buenos días. tercera sesión ya. Habíamos visto en la primera los evangelios sinópticos, en la segunda habíamos visto el evangelio de Juan y ahora vamos a ver con Pedro los hechos de los apóstoles o hechos de apóstoles, que es como se llama exactamente. Lo que narra, por dar una pequeñísima introducción antes de que comience Pedro, es el surgimiento de la Iglesia y la importancia del Espíritu Santo en este surgimiento eclesial. Pero adelante y ya iremos interviniendo Juan y yo tranquilamente. Muy bien. Adelante. Buenos días. Los Hechos son la única obra sobre la historia del cristianismo en el primer siglo. Agregando a esto algunos datos que se encuentran en las cartas de Pablo. En alguna otra carta también, pero sobre todo las de Pablo, donde da noticias geográficas y de personas. Principalmente el tiempo previsto, considerado por la obra, cubre del año 30 al año 60, más o menos. Pero en realidad, Lucas, el autor, escribe para su comunidad o sus comunidades que son bien posteriores, ¿no? Que son de los años 80, 90, o sea, 60 años después de Jesús. Tengo 6 puntos, si nos alcanza para ver los 6 puntos. El primer punto es el autor, el segundo la obra. Después explicaré un poco cómo Lucas es historiador. Luego veremos el plan de la obra, luego algunos temas principales y los relatos y discursos. Si nos alcanza. De acuerdo. Sí, vamos. El autor es el mismo del Evangelio. La tradición lo llama Lucas, se dice el Evangelio de Jesucristo según Lucas. No se sabe gran cosa de él, pero el prólogo del Evangelio y el pequeño prólogo de los Hechos manifiestan bien que es el mismo autor. Se dirige además a un cierto Teófilo, que no se sabe bien si es un nombre ficticio o si es un delegado, un responsable de la comunidad al que dedica su libro. Y puede ver los primeros versículos del Evangelio y el primer versículo de los Hechos. No es muy conocido, no es conocido por otra parte. La carta a Filemón de Pablo menciona a Lucas, entre otros discípulos, colaboradores del autor, de Pablo, y 2 textos de Colosenses y Timoteo lo mencionan como el médico, el querido médico, pero no se sabe bien si es el mismo autor. Hay unos textos, hay varios textos en el libro de los Hechos, donde menciona la primera persona del plural, habla en nosotros, súbitamente, de un momento a otro. Son todos textos de navegación. De ahí navegamos de tal sitio a tal otro sitio y durante un capítulo o 2 habla nosotros. Después vuelve a hablar la tercera persona. No se sabe si quiere decir que él o que algún viajero que ha viajado con Pablo, en esos casos, ha dejado un diario de viaje. Es una posibilidad. Es posible también que sea una pura ficción, ¿no? para dar más proximidad al texto. Lucas, el autor, de todas maneras, es un griego, es un hombre cultivado, culto, es un hombre de ciudad, es un hombre que conoce las reglas de la retórica, de la redacción, ha estudiado y aplica las reglas tradicionales en el mundo helenístico de la escritura. Conoce muy bien las tradiciones de Israel. No cita tanto texto, pero alude a textos bíblicos y se ve que tiene un gran conocimiento de la Biblia griega. No se sabe si era de origen pagano o judío, no hay manera de saberlo. Hay hipótesis en ambos sentidos.
o un pagano que pasó por el judaísmo, porque conoce muy bien el mundo judío también, no se sabe. O sea, hay diversas hipótesis. Ha viajado bastante y conoce muy bien el mundo mediterráneo, más que Palestina. Un segundo punto, la obra, la fecha de la obra, las fechas más probables son por el año 80-90, más bien 90, quizá hasta un poco más tarde. Es decir, como decía hace un momento, 60 años después de la muerte de Jesús. O sea, estamos en una segunda o tercera generación. Y él se dirige a comunidades, no se sabe bien cuáles. La hipótesis más probable actualmente es que Lucas escribiría desde Roma. Está muy centrado en Roma, en el Imperio Romano. Se ve que conoce muy bien, ve de manera favorable en general al Imperio Romano y se dirigiría probablemente a comunidades cercanas a Éfeso, que es la gran ciudad del Asia Menor, frente a Grecia, donde posiblemente se sitúa su comunidad, donde Pablo ha pasado 3 años. Entonces Pablo ha dejado mucha huella en toda esa región. Señalo, ya la obra entonces se escribe para una comunidad o probablemente varias comunidades de una misma región, comunidades donde hay gente que viene del paganismo y otra gente que viene del judaísmo, sin demasiado problema entre ellos. Al contrario de Mateo, donde se siente que están muy peleados con los judíos no cristianos, en el caso de Lucas no hay esto. Se supone que Pablo falleció poco después del año 62-63, es lo más probable, con lo cual Pablo habría fallecido ya 30 años antes de la escritura de los Hechos. Las comunidades de Lucas son comunidades urbanas. Él es un hombre de la ciudad y escribe a gente que vive en la ciudad. Tercer punto, Lucas como historiador. Él escribe en el prólogo al Evangelio de Lucas, bueno, no he dicho que su obra en realidad es una obra en 2 volúmenes. Son 2 obras distintas, el Evangelio y los Hechos, pero hay una continuidad, hay bastantes relaciones entre los dos, hay un mismo estilo y hay textos que anuncian el Evangelio y que se realizan en los Hechos. O sea, él ha pensado ciertamente en 2 obras. Se puede suponer que la segunda sea posterior al Evangelio, quizá posterior de unos años, pero aplica lo que Jesús dice y recomienda a sus discípulos, lo aplica en la vida de Pedro, de Esteban, de Pablo, en los Hechos. O sea, muestra que los apóstoles ponen en práctica muchos aspectos de la vida de Jesús, incluyendo casi principalmente los sufrimientos de Jesús, ¿no? Las oposiciones y finalmente la pasión. Cuando digo es un historiador de la antigüedad, bastante distinto de un historiador moderno. No es alguien que tiene su biblioteca, menos todavía su computadora, ha leído mucho, está muy bien informado, ha viajado, probablemente ha recogido en diversas comunidades del mundo mediterráneo, Asia Menor y Grecia, relatos, tradiciones de las comunidades locales. Él le interesa lo que pasa, lo que ha pasado, un poco la historia de las comunidades. Así como lo dice en el prólogo del Evangelio, se ha inspirado también de obras escritas, probablemente muchas tradiciones orales, pero casi seguramente también tradiciones, textos escritos, pero que no hemos conservado, por supuesto. Pedro, una pequeña cuestión acá que estás hablando de. Todos sabemos que en cualquier texto antiguo hay que tener mucho cuidado en afirmar que son históricos como tal. La historia como ciencia no era conocida en ese tiempo. ¿Tú crees que los hechos que narra Lucas
¿Qué valor histórico realmente le darías tú? Bueno, es un poco difícil. En la concepción de Lucas, lo voy a decir después, su obra es una obra teológica. Lo que quiere hacer es una reflexión teológica, una reflexión de cristiano sobre la difusión, la expansión del mensaje de Jesucristo, ¿no? Y ha recopilado cantidad de tradiciones locales, como decía hace un momento, históricas o a veces legendarias, pero las recopila, no tiene problema. Los distribuye, esas tradiciones las distribuye en relatos muy vivos, en relatos con anécdotas. Alguna vez, en lugar de dar una idea, hace un relato, o sea, pasa la idea como si fuera dicha entre personajes. Es un recurso que en la antigüedad es normal, ¿no? Los historiadores modernos no tienen que dar las citas exactas de dónde sacan el dato, ¿no? El documento, la inscripción, el manuscrito. Para él no hay eso. Luego hay, como explicaré después, hay un gran número de discursos. Los discursos están redactados todos por Lucas, pero en base a lo que debía haber dicho o podría haber dicho el ponente, el predicador, el misionero, y de manera muy variada. Él se adapta muy bien a, por ejemplo, los primeros discursos son de un mundo muy judío, se dirigen solo a judíos, y entonces con cantidad de textos de la escritura que cita. Después, cuando hablan a los paganos, no citan textos de la escritura, pues no les interesa y no los conocen. O sea, él se adapta muy bien y redacta. Todos los historiadores antiguos hacen eso, algunos con más precisión en cuanto a los datos, pues el caso de Julio César, otros de Tucídides, pero todos ponen en boca de sus personajes palabras, discursos, sermones, que evidentemente no son fruto de grabaciones ni de textos, quizá alguna vez de textos o de esquemas, o de esquemas de predicación. No sé si respondo un poco con eso. Sí, sí, sí. Ya. Lucas selecciona episodios. Vamos a ver un poco más abajo. Lucas selecciona, se ve que tiene un montón de informaciones, y no es un libro tan grande, son 28 capítulos, pero selecciona, comienza con una región, una comunidad, un tipo de predicación, un tipo de misioneros, y después los deja y pasa a otro. O sea, ha seleccionado y son hechos de apóstoles, de algunos apóstoles y algunos hechos. Y él, a partir de su selección, la construye, la elabora, casi diría, al servicio de su objetivo teológico. Su obra es más teológica que histórica, si quieren, ¿no? Lo que quiere mostrar, lo diremos más abajo también, lo que quiere mostrar es cómo el Espíritu Santo, como el Espíritu, dirige la historia de las iglesias, ¿no? O sea, y selecciona la historia, episodios de la historia de diversas iglesias de Palestina, de Antioquía, de Asia Menor, de Grecia, después hasta Roma, ¿no? Las selecciones en función de la actividad, de la acción del Espíritu a través de sus mensajeros, de los misioneros, que son Pablo, Pedro y después Esteban, Felipe, Pablo, ¿no? Y otros. El Espíritu dirige no solo a la historia, sino que dirige a las personas también. Las orienta. Lucas no tiene miedo en recoger episodios un poco maravillosos. No quiero decir milagros, pero sí hay varios milagros, cosas un poco inesperadas que suceden, y la presencia de los ángeles, sobre todo en la primera parte, es muy grande. O sea, no tiene ningún problema en mostrar que a través de la acción muy concreta, muy real, de los apóstoles, de los misioneros, el Señor está actuando. Esa es una visión teológica.
Pedro, pero dentro de esta visión teológica, la impresión cuando uno lee los hechos es que sí hay un sustrato histórico importante, digamos. Yo ¿no? los percibo tal vez más que en el Evangelio mismo de Lucas, ¿no? ¿Tú qué ves? Porque los viajes de Pablo, o sea, hay una serie de cosas que son muy precisas y que para nosotros tendría cierto valor histórico, digamos. ¿Cómo lo ves? O Sí, sea, lo veo. aparecen los ángeles, pero es que Pablo ha estado en la cárcel, efectivamente. ¿Cómo salió? No, ya lo explica con los ángeles, pero parece que hay un hecho ahí detrás, por ejemplo, ¿no? Es probable, ¿no? Pero en muchos casos no se puede dar la seguridad, Ya. porque es una obra muy construida literariamente, ¿no? Y entonces ahí le viene bien a una acción un poco milagrosa, un poco extraordinaria, y después hay otros momentos que simplemente son conflictos humanos entre las personas, ¿no? Y a veces es difícil discernir, ¿no? Y esa perspectiva de si exactamente sucedió de esa manera, no es la perspectiva del mundo antiguo. Ya, quizás también una cosa chiquita sobre los ángeles. Lo que entendemos es que la presencia de los ángeles siempre supone una buena noticia. Ya, claro. No tanto que haya un ser, diríamos, extraterreno, no sino que es la manera de decir que es una buena noticia, ¿no? Ya, es una Eh, manera de decir que Dios interviene en la historia en ese momento. Pero para Lucas, Dios interviene en la historia siempre, un poco para toda la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios interviene de cantidad de maneras, ¿no? Y no hay que tomarlo siempre al pie de la letra. Pero muchas veces no hay que tomarlo al pie de la letra, ¿no? Disculpa, no sé si te corté. no, sigue, era únicamente eso, ¿no? Afirmar la presencia de los ángeles siempre, en toda la Biblia, siempre supone una buena noticia, ¿no? Sí, 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 Una sí, sí. intervención de Dios también, si quieres. Lucas es optimista, ¿ah? Su evangelio también suaviza los conflictos, ¿ah? Ve más bien los aspectos positivos de los fariseos, de Pilato, ¿ah? En el evangelio, ¿ah? Mucho más que Mateo y Marcos, que son muy duros, muy exigentes, muy tajantes, ¿no? En los hechos también, él ve que la cosa, mal que bien, a través de cantidad de sufrimientos, de persecuciones, de problemas, las cosas avanzan y avanzan de manera positiva. Tiene pequeños sumarios que separan varias veces las diversas partes y que son sumarios donde dice la comunidad iba creciendo. Muchos se convertían, algunos sacerdotes judíos se convertían, el número de los creyentes aumentaba. Esa es su perspectiva, que mal que bien y a través de las personas y de todo lo que sucede y de los enemigos, la cosa va avanzando. El espíritu hace avanzar las comunidades y, en efecto, del inicio hasta el final de los hechos, manifiesta muchos casos de progresión, de acogida, de aceptación del evangelio, del mensaje. No siempre, ¿no? También manifiesta rechazos. Bien. Un cuarto punto, el plan. Doy dos planes. No hay discusiones sobre el plan de los hechos, pero hay algunas cosas claras. Una primera, grosso modo, hay la primera mitad casi de los hechos. El personaje principal es Pedro, además de Juan, de Felipe, de Esteban. Pero Pedro es el que domina. Eso va del 1 al 12 o del 1 al 15. Es muy difícil decidir entre los dos. Pongamos en el momento del 1 al 12. Después del 16 al 28, más de la mitad, o del 13 al 28, se trata de Pablo y de los viajes de Pablo. O sea, Pablo tiene la parte principal en los hechos, y Lucas ahí prácticamente se dedica casi solo al mensaje al, al mensaje de Pablo, a la acción de Pablo, en
los diversos sitios donde pasa. Con esa designación hay un texto que es un poco como la bisagra, es el capítulo 15, está casi en la mitad, y el capítulo 15 es la asamblea de Jerusalén. Hay una gran asamblea entre los cristianos que vienen del judaísmo, que son principalmente los de Jerusalén y de los alrededores, y los cristianos que vienen, que están en contacto con Pablo y con Bernabé, que vienen de Antioquía, una gran ciudad al norte, y que vienen del paganismo. Hay problemas que mencionaremos después, quizá. Eso para una primera aproximación. Entrando un poquito más, en ese plan se puede distinguir un poco más. Y entonces tenemos tres partes. Disculpen si les doy dos planes distintos. Los autores de la antigüedad no ponen capítulos, no ponen 1, 2, 3. Todos los números de capítulos, versículos, vienen de las ediciones mucho más tarde, de la Edad Media, ¿no? Y en el Renacimiento. Entonces ellos, pero sí ponen pequeños sumarios, pequeñas indicaciones que concluyen un episodio e indirectamente, o anuncian ya en el episodio anterior, anuncian ya de alguna manera por el personaje lo que va a pasar luego. Son recursos retóricos, recursos de estilo que se enseñaban en las escuelas de estilo y que Lucas ha aprendido. Bien, entonces hay otro plan un poco más detallado y este tiene del capítulo 1 a 5, estamos en Jerusalén, en un ambiente totalmente judío, o sea, de los cristianos, de los primeros discípulos, pero que son todos judíos. Digamos, los primeros años, ciertamente, y ahí Pedro y Juan que acompaña a Pedro, siempre tiene que haber dos testigos. Juan acompaña a Pedro, pero no habla. Pedro es el que habla siempre, se supone que a nombre de los 12. En Jerusalén los que mandan son los 12, los 12 apóstoles, que los 11 más Matías, que es agregado en el reemplazo de Judas, y ahí tenemos la ascensión, hablaremos un poco después, la ascensión, el relato de Pentecostés en el capítulo 2, que es un poco el que da la orientación a todo el mensaje del Espíritu que anima las comunidades sucesivamente. Estamos ahí todavía sin paganos, salvo una pequeña introducción puesta por momentos. Lucas siempre maneja eso, ¿no? Alude a algo que va a suceder después y después recuerda algo que ya sucedió antes. Hace eso en el Evangelio también, y Juan también hace eso en su Evangelio. Después, de 6 a 12, tenemos la predicación en Judea. Hay una persecución no muy larga en Jerusalén y un buen número de gente salen. Y en particular salen los judíos de habla griega, los que llaman los helenistas, que se van separando, no separando de la iglesia, pero separando de las comunidades más hebreas, que hablaban arameo y que mantenían el culto, la circuncisión, la oración en el templo. Los primeros capítulos todo sucede en el templo, y ahí es donde se habla a la gente y ellos anuncian a Jesús como Cristo resucitado en el templo, cosa que después ya no será pensable. Entonces, a partir del capítulo 6, entran en escena Felipe y después Esteban, que no son apóstoles, que no son de los 12, que son diáconos, designados de lengua griega, de tradición judíos, pero de tradición más helenística, que usan la Biblia griega, y ellos comienzan a predicar en Judea, Pedro sobre todo, y en Samaria y en camino a Felipe y Esteban. Y eso, durante esta época, que cubre unos años, no precisa los años, Pedro interviene también. Pedro ya no está con los 12, pero predica en la región de Judea, no muy lejos de Jerusalén, y después los discípulos van hacia Antioquía, que es una ciudad en el
sureste de Turquía actualmente, hasta pasando Siria, o sea, varios cientos de kilómetros de Palestina, Antioquía, ciudad griega importante, y ahí comienza la prédica a paganos. Ya han venido otros misioneros que mencionan algunos nombres, y ya se dirigen a la colonia judía importante de esta ciudad, pero también ya a los paganos. Es ahí donde dicen los hechos que se comienza a llamar a los discípulos de Jesús los cristianos, probablemente como apodo, los que hablan de Cristo, de un Cristo. Se hace entonces la apertura, una apertura todavía modesta a los paganos, y sin embargo están todavía dirigidos, teledirigidos o controlados por Jerusalén, por la tradición de los de Jerusalén, que son, si queremos, los de estricta observancia, ¿no? Los que siguen manteniendo toda la tradición, no solo las escrituras, por los paganos también tienen que aprender las escrituras, pero las prácticas del judaísmo. Y eso va a plantear problemas, y por el momento Jerusalén controla, y Bernabé va a Jerusalén, mandan emisarios para ver si realmente esa gente es fiel al mensaje, y no se olvida de las escrituras. A partir del capítulo 13 comienza el primer viaje de Pablo, Pablo que mientras tanto han contado también la conversión de Pablo en el capítulo 9, y Pablo inmediatamente comienza a predicar. Pablo tenía una muy buena formación bíblica y teológica, y va elaborando su propia teología. Es el primer teólogo poco profesional, si queremos, ¿no?, de la tradición cristiana. El segundo es Juan. Los evangelistas también tienen su teología, cada uno de ellos, ¿no? Pero Pablo comienza a entrar en escena, y hace un primer viaje con Bernabé, con otros discípulos en Asia Menor, y visita y crea comunidades en varias ciudades, solamente en las ciudades del mundo antiguo, del Asia Menor, de la Turquía actual. Los viajes de Pablo se van a ocupar después del capítulo 15, van a ocupar todo el resto de los apóstoles, en primer lugar como viajes misioneros, y después, a partir del capítulo 21, como viajes ya hacia Cesarea, hacia Jerusalén, y después hacia Roma, como prisionero, como sospechoso de estar en contra del imperio, y como sospechoso por los judíos de ya no ser fiel al judaísmo. Y entonces la segunda parte del viaje de los viajes de Pablo, es las prédicas, los discursos de Pablo son de tipo apologético, ¿no? O sea, hay predicación de tipo misionero, anunciando el mensaje para judíos y después para paganos, y después los demás discursos, los de la parte final, son más bien para defenderse, para probar que él es inocente, que él es un judío fiel y que a la vez es seguidor de Cristo, que lo ha mandado, que lo ha dirigido. La Asamblea de Jerusalén, en el capítulo 15, trata probablemente del año 49 o 50. Trata, que me perdí, no se me fue la cosa. ¿Qué pasó, Pedro? Hice una mala maniobra y se me cortó todo. No, pero se te ve bien y puedes seguir conversando. Yo no veo nada. Aunque no veas nada, sigue conversando, que sí te vemos. Estaba con lo de la Asamblea de Jerusalén. Pero prefiero ver sus caras. Ya, pero bueno, pero si no, Ya está. se te habrás hecho algún movimiento. He hecho un movimiento no deseado. Ya. La Asamblea se reúne para dirimir el conflicto principal, y que es el gran conflicto de una buena parte del Nuevo Testamento, de si los cristianos que vienen del paganismo
¿no? Que comienzan a ir creciendo y a ser cada vez más numerosos, sobre todo a partir de la predicación de Pablo, de Bernabé y otros discípulos, si ellos están obligados a practicar la circuncisión, la observación del sábado y todas las prescripciones de la ley judía. Para los paganos es cada vez más difícil. Había un buen número de paganos, se llaman los prosélitos o los temerosos de Dios en la Biblia, que eran simpatizantes del judaísmo, pero sin entrar todavía en la comunidad, pero que leían las escrituras, que participaban en una parte del culto, o sea que se consideran, reconocían el Dios único, lo cual para los paganos era un gran cambio, y eran simpatizantes, más que simpatizantes. Uno de ellos es Cornelio, al que Pedro ayuda a convertirse totalmente al cristianismo del capítulo 10 y 11 de los Hechos, ¿no? Otros son discípulos de Pablo. Pero la cuestión de la comunidad de fe y sobre todo la comunidad de práctica, el poder comer juntos, por ejemplo, lo que para los judíos estrictos era imposible comer juntos con paganos, y paganos que habían pasado directamente al cristianismo con mayor razón, ¿no? Paganos que venían del judaísmo todavía, que habían pasado por el judaísmo, se podía aceptar, ¿no? Pero para ellos era una impureza total frente a la ley. Entonces, ese problema, ¿no?, se manifiesta en una gran parte de la historia de las comunidades cristianas. Hay indicios de eso en Mateo y en Marcos también, y en los Hechos se trata. Y los discípulos, tal como lo presenta Lucas, deciden en una gran asamblea donde vienen Pablo, Bernabé y otros desde Antioquía, o sea, desde la ciudad donde había más paganos convertidos, y vienen a hablar con las autoridades de Jerusalén. Y las autoridades de Jerusalén son Santiago, más que Pedro. Pedro está ahí presente, pero Santiago, hermano del Señor, no los Santiagos apóstoles. Santiago tiene el papel principal en la comunidad de Jerusalén, ¿no? Es el jefe de la comunidad. Y la discusión es para resolver un conflicto, y Lucas lo presenta de tal manera. Pablo y Bernabé exponen en el capítulo 15, exponen brevemente lo que han hecho, como los paganos se están convirtiendo en gran número, y que no se les puede obligar a practicar. Y Pedro, que ha tenido la experiencia con Cornelio en el capítulo 10, opina lo mismo. Opina, y tiene peso su opinión, opina que no hay que imponer eso a los paganos. Se supone que los judíos de Jerusalén presentes ahí no estaban de acuerdo. Y Santiago toma la palabra en último, y acepta lo que pide Pedro, acepta reconocer, que cita un bonito texto de Amós, lo cita según la Biblia griega, además, porque su argumento principal viene de la Biblia griega y no está en la Biblia hebrea. Ese es un detalle. Pero explica que sí hay que reconocer esta libertad para los paganos, pero imponiéndoles, sin embargo, algunas prácticas para no escandalizar a los judíos, a los cristianos judíos. Me dejo entender. Esa es la versión de Lucas. Se puede comparar con la versión de Pablo en la carta a los Gálatas. La versión de Pablo es bastante distinta. Y entonces, una de las hipótesis para resolver esto es suponer que ha habido dos reuniones. Una primera donde se aceptó en grande la cosa, y una segunda, quizá un tiempo después, viendo que en la práctica había muchos problemas. El problema principal era comer juntos. Comer juntos, y no se sabe si también la Eucaristía, ¿no? Porque con la comida juntos muchas veces terminamos con la Eucaristía, no lo menciona. Y en la carta a los Gálatas, capítulo 1 y 2, Pablo explica muy bien eso, y Pablo habla que se separó, se distinguió, y increpó a Pedro, porque Pedro vacilaba. Una vez que estaban los judíos presentes, Pedro estaba de su lado, del lado de él, y por otra parte, Pedro predicaba que había que dejar libertad a los paganos.
la Asamblea de Jerusalén, tal como la cuenta Lucas, elimina el conflicto, resuelve el conflicto, mandan una bonita carta a las comunidades diciendo que no hay que imponerles nada, sobre todo la circuncisión, que era el problema principal, pero que sí les piden, por respeto, a observar 4 prescripciones, que es abstenerse de comer las carnes que han sido sacrificadas, abstener de probablemente las parejas ilegítimas, dice de la fornicación, pero probablemente quiere decir eso, y alguna cosa más. Lucas, fiel a su tradición y su carácter también de suavizar, de mostrar que las cosas se pueden arreglar, ha juntado las 2 cosas, y en la carta, que es muy linda, que manda a las comunidades, dice una frase muy notable: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Que es muy interesante como tema, ¿no? El Espíritu Santo está presente en la reunión, y él decide a través de ellos, por supuesto, ¿no? La decisión es de ellos, pero la fórmula es que la fuerza a la palabra de ese grupo. Algunos dicen que es el primer concilio, en fin, no es un concilio, ¿no? Es un sínodo, ¿no? Se le podría llamar un sínodo, como lo llama Juan Vito en el artículo. Bien, no sé si hay algo sobre eso. Sí, Pedro, me llama la atención porque este texto, esta parte o el capítulo 15, se está mencionando bastante en relación con el sínodo, justamente este llamado a la actitud sinodal en este momento, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que es bien bonita porque dice: después de una larga discusión, Pedro se levantó y dijo, ¿no? Y luego la carta que tú mencionas también. La larga discusión quiere decir que se han peleado, por supuesto, ¿no? Traducción, por supuesto. Pero Lucas no va a decir que se han peleado, ¿no? Claro. No, dice, al comienzo dice muy bien los reproches, ¿no? Pero muestra que la actitud es: hay que discutir, sentarse a discutir, digamos, y luego llegar a una conclusión juntos, ¿no? Eso. Para los que leen páginas, puede haber algunos, ¿no? El número de junio de este año, no el último, el de junio, hay un artículo de Juan Bitton sobre el capítulo 15 de los Hechos, comparándolo con el sínodo, ¿no? Le recomiendo el artículo y enumera versículo por versículo las características sinodales del texto. Bien. Si tienen el libro de los Hechos a la mano, y si no lo leo, el primer capítulo dice muy rápidamente, en 11 versículos, cuenta lo que Jesús hizo después de la resurrección, que apareció hablando con los discípulos, y después les anuncia que van a recibir el Espíritu Santo muy pronto, y después se separa de ellos, y es el relato de la ascensión. Al final de lo que habla Jesús, le dice: ustedes no vendrá ahora el reino de Dios, eso no les toca, pero ustedes van a recibir la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. Eso es muy importante, ¿no? Los misioneros van como testigos, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, el plan del libro de los Hechos está ahí. A Jerusalén, la primera parte, con los 12, con el mundo propiamente judío, Judea y Samaria, que son las regiones cercanas todavía, con un pequeño anuncio allá a los paganos, y después todo el resto hasta los confines de la tierra. Los confines de la tierra es Roma, es el centro del imperio, y el mensaje está muy lejos de Palestina. Vale la pena, los que tienen un mapa, estudiar algún día en el mapa, ver un poco todas las ciudades mencionadas, porque hay un montón en los Hechos, ver dónde se sitúan. Son grandes distancias que se hacían a pie o en barcos medio malucos, ¿no? O sea, demoraban meses los viajes. Y los confines de la tierra, el libro de los Hechos termina en Roma, Pablo prisionero, pero prisionero suave, esperando su
su liberación o su condena, y ahí termina. No se cuenta lo que sucedió después, y ha llegado a Roma, y en Roma el mundo pagano lo acepta, lo acoge. Y había ya comunidades cristianas ahí de origen pagano, otras de origen judío, y con los judíos se separa. Y es un poco uno de los temas grandes de los hechos, el paso del judaísmo al cristianismo incluyendo judíos y griegos, judíos y paganos. Pedro, bueno, es una pregunta aparte, ¿no? Si no, acaba, y luego te hago la pregunta aparte, porque no es exactamente... Esa frase de Jesús colocada ahí por Lucas explica la progresión del libro. Y todo el libro es una progresión, lo dije ya antes, de manera optimista, porque el Espíritu está guiando. El quinto punto que quería ver brevemente es, hay tiempo todavía, ¿no? Es la diferencia entre relatos y discursos, ¿no? Él alterna, como es normal en los autores de la antigüedad, alternan relatos que son más variados, más interesantes para leer, y discursos, mensajes, sermones, que son importantes porque tienen que transmitir el mensaje, ¿no? Los relatos, así como en el Evangelio, ¿no? Los evangelistas alternan gestos de Jesús, curaciones, gestos de acogida a los pobres, ¿no? de atención, de preocupación, de aceptación de un pueblo pobre, con palabras que justifican, que explican los gestos a partir del mensaje. Bueno, los relatos son muy variados y Lucas se adapta muy bien. Los discursos compuestos por Lucas tienen una gran variedad. Es normal en la antigüedad, Tucídides, el más grande historiador griego, cuenta largamente 4 volúmenes, la guerra del Peloponeso, y hay una cantidad de discursos. Cada general, antes de la batalla, explica lo que va a pasar y por qué la importancia de esta batalla. Los discursos los compone él, por supuesto. Y es normal, o sea, el historiador supone lo que el orador debe haber dicho, o debería haber dicho, o pudo haber dicho en esa circunstancia. Eso nos parece un poco curioso, pero así es, ¿no? No hay video, no hay grabación, no hay todos los instrumentos que tenemos. Entonces, los discursos en los hechos, los primeros, se dirigen a los judíos. El más conocido es el discurso de Pentecostés, que está lleno de textos de la Escritura, porque se dirige a una población judía extrañada por lo que pasa con manifestación del Espíritu, y hay que explicar, hay que anunciar a Jesús. Y comienza por explicar con un texto del profeta Joel, que es normal que el Espíritu de Dios se manifieste a través de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ¿no? A través de todos, para que la gente escuche y reciba, y después anuncia la resurrección de Jesús a través de salmos, el Salmo 2 y el Salmo 16, interpretándolos, si no, ya la gente no podría entender. Un ratito. ¿Aló? No, señora, este número ya no corresponde. Disculpen. Después de los judíos, de los primeros capítulos, se dirigen a cristianos judíos, o cristianos judíos, o cristianos paganos como Cornelio, pero bien dispuestos, ya preparados por un cierto conocimiento del judaísmo. Y luego, a partir de los discursos de Lucas, sobre todo, es más para los paganos. También hay algún discurso a los judíos, pero a los paganos. El más conocido es el discurso de Atenas, donde Lucas hace gala de conocer un poco la filosofía, las cosas de la época, y las conocía, en efecto, y fracasa, porque al momento en que debe terminar anunciando a Jesús, dice que Dios lo resucitó de entre los muertos, y la gente, nadie podía aceptar eso, salvo unos pocos ya preparados.
y los discursos finales, como decía, que son de defensa por Pablo de su propia experiencia. Tenía un último punto, termino el último punto. Los grandes temas, ya los mencioné, me he pasado un poco rápido. El primer punto es el espíritu que guía todo a partir de Pentecostés. El progreso es constante y es visto de manera muy positiva. Un segundo, ya lo mencioné hace un momento, es que se pasa de judíos a paganos, no se elimina. Pablo comienza siempre por predicar a los judíos, y después los judíos no lo aceptan y pasa a los paganos. Es un poco la visión de Lucas, ¿no? Que los judíos eran los primeros, tenían derecho, tenían la escritura, los profetas, los patriarcas, toda su tradición, y ahora se trata de extender el mensaje de Jesús a los paganos, a todo el mundo, incluyendo a los judíos, y ya no los judíos como solos. Tercer punto que mencioné un poco rápido es que varias prescripciones de Jesús para sus discípulos, los discursos de misión, por ejemplo, son practicadas en los hechos, porque en el Evangelio no hay tiempo para contar cómo los discípulos más tarde podrían poner en práctica. Ejemplo, el martirio de Esteban se hace a imitación de Jesús, y copia y perdona a sus verdugos, así como Jesús. Los sufrimientos de Pablo, encarcelado, cantidad de sufrimientos que él cuenta en la segunda carta a los Corintios y que se menciona varias veces, también son como una parte de los sufrimientos de Jesús. Otro texto que es bien conocido es cuando Pedro predica a Cornelio y dice, anuncia a Jesús que pasó haciendo el bien. Es un texto que se lee en Pascua y que usamos muchas veces. Pasó haciendo el bien. El bien ha sido descrito en el Evangelio por todas las actitudes de Jesús, y ahora se predica que hay que hacer lo mismo, hay que seguir a ese Jesús. Termino con eso. Ya. A ver, Gracias, Pedro. Tengo una preguntita que no tiene directamente que ver con Lucas o con los Hechos, pero tú has citado varias veces la Biblia griega frente a la Biblia hebrea, diríamos. ¿Nos podrías explicar un poco dónde está la diferencia y cuál es la historia de la Biblia griega? Ya. Creo que, le puede aportar un montón a muchos que no conocen bien el tema. La Biblia hebrea está en hebreo. Hay algunos pocos textos en arameo, en el libro de Daniel y en Esdras, pero mayormente está en hebreo. Arameo es el idioma que hablaba el pueblo a partir del exilio. Era la lengua del imperio mesopotamio, o sea, la lengua del gran imperio a partir de Siria hasta Mesopotamia, y la lengua que habla todavía Jesús y sus discípulos. La Biblia menciona, dice Pablo, se dirigió en hebreo, pero quiere decir en arameo. El hebreo no se hablaba, ya se leía la Biblia, un poco como el latín con nuestros idiomas hace unos años, ¿no? La gente conocía el hebreo y se comentaban, los escribas de las sinagogas comentaban en arameo, en la lengua que hablaba el pueblo. Probablemente Jesús sabía leer, al menos Lucas dice que en la sinagoga le dan el libro de Isaías y lo lee él en hebreo y después él habla en arameo. Pero la Biblia entonces en hebreo termina los últimos, está ya constituida en el siglo III antes de Jesús, y en el siglo III se hace la traducción al griego, porque las colonias judías a partir del exilio, a partir del siglo V, se dispersan en una buena parte del mundo oriental, eso es poco a poco hacia el occidente, pero sobre todo el mundo oriental. Y hay colonias en las ciudades de judíos, y una colonia muy importante es la de Alejandría, otra era la de Antioquía.
En Alejandría se hablaba griego. La gente hablaba griego, había todavía la lengua antigua egipcia, pero toda la gente culta y que estudiaba, el griego era como el inglés ahora, era la lengua internacional para todo el Oriente, a partir de Yugoslavia y de Libia, Egipto, hacia el Oriente, del latín hacia el Occidente. Y entonces la Biblia hebrea está casi terminada, digamos, por el año 200. Hay todavía el libro de Daniel, que es posterior, y es el último en hebreo, si no mal recuerdo. Pero a partir del año 250 más o menos, en Alejandría se traduce la Biblia al griego. Hay sinagogas donde la gente hablaba griego y el arameo no lo conocían y el hebreo no lo estudiaban. Son lenguas bien distintas además. Y entonces hay varias traducciones sucesivas de la Biblia. La primera y la más conocida se llama la 70 o la Septuaginta latín. La 70 porque la leyenda cuenta que 70 o 72 escribas la tradujeron separadamente y resultó el mismo texto. Es una leyenda, por supuesto, ¿no? Pero se llama la 70. Esa traducción es una traducción bastante libre, como se hacían las traducciones en el mundo antiguo. La adaptan, traducen, pero adaptan y a veces en las Biblias que dan notas un poco más técnicas, le dicen muchas veces, en la 70 dicen tal cosa, o toman en el texto un texto hebreo incomprensible, entonces toman la traducción de la 70. Pero grosso modo es la misma Biblia, por supuesto. Pero se agrega en los últimos 2 siglos, antes de Jesús, se agregan nuevos textos escritos por judíos, textos que entran en la tradición de la 70, que se acumulan, y otros que después fueron rechazados, no fueron conservados, y esos textos redactados en griego o incluso redactados en hebreo, pero traducidos al griego, no entraron en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea se determina el canon, o sea, el número de libros considerados como inspirados, como viniendo del Señor, como útiles para la fe y para la tradición, se determina recién a partir del final del primer siglo después de Jesús, está contemporáneo con Lucas y con los Hechos, hacia el año 90. Y ahí deciden los fariseos, que son los principales autores, los principales escribas, deciden no aceptar los textos griegos. De ahí que después esos textos se siguen usando en la Biblia griega y en el mundo del Nuevo Testamento usa exclusivamente la Biblia griega, casi exclusivamente, citando alguna palabra aramea de vez en cuando en Marcos, pero citan, y San Pablo, todos los textos del Nuevo Testamento citan la Biblia griega. Sí. Esto es importante porque hace entender que la Biblia católica no toma la Biblia hebrea directamente, sino a través de la traducción griega. Bueno, y eso es lo que hace entender también que haya libros en la perdón, Biblia católica. No es así, disculpa. Lo siguiente es, la Biblia, las Biblias traducen del hebreo, desde el hebreo, ¿no? Ya. Decía su nombre, cuando el hebreo es incomprensible para nosotros, se recurre, por ejemplo, la Biblia ecuménica francesa, recurre a los estudiosos judíos de la Edad Media, que conocían a fondo la Biblia de memoria y que la interpretan y que saben. Pero y cuando es incomprensible, toman la Biblia de Jerusalén tiende a pasar fácilmente a la versión griega. Es más complicado porque también hay versiones siriaca y latina antiguas, anteriores a los manuscritos hebreos, que a veces tienen una versión más original. Eso es un trabajo de eruditos. Pero entonces hay 6 libros de la Biblia de la 70, de la Biblia griega, que no están en la Biblia hebrea. Bueno, eso es a lo que me refería. O sea, la tradición de la Iglesia católica, la Biblia que toma es la traducción
al griego, la de la Septuaginta, o la de los 70. Sí, sí. Para los textos escritos en griego, conservados en griego, que son Tobías, Judith, los dos Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, hay uno más, y Baruch, que son libros secundarios, pero interesantes, importantes, por supuesto. Los ortodoxos, cristianos ortodoxos, aceptan también esos libros. Los protestantes dudaron mucho. Lutero era muy favorable a conservar el eclesiástico, que le gustaba mucho. Pero finalmente, como no estaba en la Biblia hebrea, dijeron hay que mencionar la hebraica veritas, la verdad hebraica. Sí. Y ahora las Biblias ecuménicas los mandan también, los mandan al final. Bien, muy bien. Gracias, Pedro. Ha sido una buena lección sobre Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Continuaremos trabajando. Gracias de nuevo a Pedro y a Juan también. Muchas gracias. Muchas gracias. Leamos la Biblia. Muchas gracias, Pedro. Sí, porque, muy interesante para leer la Biblia, justamente. Gracias. Muy bien. Nos vemos.